De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este miércoles 18 de febrero del 2026, miércoles de ceniza, Semana Santa 2026 en Panamá, fechas oficiales y día de descanso obligatorio, tercer pago del PASEU, calendario oficial para la provincia de Panamá. Empresas europeas siguen sin participar en licitaciones, confirma el presidente de la República. El Instituto de Mercadeo Agropecuario anuncia la apertura de una nueva tienda del pueblo en la ciudad de Panamá. Panamá continúa en la lista de países no cooperadores en materia fiscal de la Unión Europea. Conozca el horario de inversión de carriles para el regreso de los carnavales. Festival Carnavalístico 2026. Horarios y artistas para estos días. Después del miércoles de ceniza vienen los carnavalitos, y lamentando profundamente, como sabemos que así también lo sienten miles de estudiantes que pasaron por las aulas y recibieron las enseñanzas de una época dorada de la educación en la provincia de Chiriquí, en una gran cantidad de profesores, entre ellos y ellas la profesora Sheila de Miranda, quien falleció, lamentando profundamente su deceso. Nuestro sentido pésame a sus familiares, y un ejemplo para la educación a nivel nacional, la profesora Sheila de Miranda, paz a su alma. Ahora sí, los audios que circulan a nivel nacional e internacional, los análisis y comentarios de los comentaristas del Radio Periódico Opinión y las últimas informaciones internacionales. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Una luz en el camino, donde cada día nos dejamos conducir por el don del Espíritu Santo para que, según la palabra, nuestras vidas se vayan conformando a la verdad, conformando a Dios mismo, porque la verdad es Dios. Hoy con el Salmo 80 decimos: bendito sea Señor, que nos salvas. Y es que el Señor es nuestro Salvador, y hay que entender la salvación como una experiencia vital aquí y ahora. La salvación bíblica, incluso en labios de Jesús, no se concreta a algo para después de la muerte. Después de la muerte se habla de plenitud, pero la salvación como intención de parte de Dios y en Jesús es algo que debe vivirse aquí en la tierra. Una salvación que se entiende como Hajim Olam en el arameo, que significa la vida de un ser humano, Hajim, que se ha autodescubierto divino, que se descubre hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios, que vive en el Olam, en el cosmos. Y por lo tanto es un ser humano que entiende cuál es su función en este mundo, cuál es su propósito. Su propósito es
en el mundo humano, en el mundo espacio-temporal, en el mundo de la carne, mostrar la divinidad. Lo que Jesús habla de mostrar el rostro invisible de Dios en nuestros rostros visibles, de tal manera que se dé la auténtica manifestación de Dios. De esta manera, entonces, el ser humano logra vivir el reinado de Dios. Es decir, que Dios reine en nosotros, que reine el amor, que reine la paz, que reine el perdón, que reine la justicia, que reine la compasión. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Bienes Raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. ¿Recuerdan que Michael Jackson una vez dijo que Tommy Mottola era el diablo? And Tommy Mottola is a devil. Pues ahora se confirma que él tenía razón. Este señor, el marido de Thalía, sale más de 600 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. En esos dichos archivos se menciona que Tommy Mottola tuvo una amistad larga con Jeffrey Epstein de casi una década. Esto coincidiendo con el periodo que enfrentaba procesos judiciales con delitos sexuales. Cuando yo vi estos documentos, lo primero que pensé fue en Michael Jackson, cuando dijo en aquel video que Tommy Mottola es un diablo. Así lo dijo. Y yo creo que por eso lo despidieron, así como lo oyes, porque a mí se me hace raro la muerte, cómo murió Michael Jackson. Michael Jackson ha de haber sabido muchísimas cosas de esto de Epstein, y por eso lo han de haber mandado a desvivir. Así es lo que yo pienso. ¿A poco no tiene lógica? Dime tú qué piensas de esto, y ayúdame a compartir este video, y te leo en los comentarios. Esto es Club de Prensa, la información siempre actualizada. Pero hoy tenemos que hablar también de Irán. Y es que hay una mesa de negociación en Suiza donde la delegación de Estados Unidos se reúne con la iraní para llegar a un posible acuerdo nuclear. La máxima presión por parte de Washington ha hecho que el régimen ayatolá busque ahora sí entenderse. Pero para ese entendimiento ha hecho falta la fuerza como mecanismo de presión. Vean la siguiente imagen para que tengan claros cuál es el despliegue que Estados Unidos lleva a cabo frente al régimen ayatolá. El despliegue en el Golfo Pérsico: al menos 18 cazas de combate, 6 aviones de transporte militar, 6 aviones cisterna y 2 portaaviones, los más grandes del mundo. Y escuchen lo que decía esta misma mañana el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Sí, quieren dialogar, pero Washington es capaz de hacer otra operación martillo, como la que acabó con las instalaciones nucleares. Es un presidente pacifista. Siempre dará prioridad a la diplomacia y le dará una oportunidad, pero cuenta con el respaldo del poderío militar de Estados Unidos que demostramos al mundo con la operación Martillo de Medianoche y que puede ser increíblemente eficaz. Por lo tanto, Irán tiene que renunciar a su capacidad de enriquecimiento de uranio. Nuria, vemos una fuerza militar de Estados Unidos enorme para presionar al régimen ayatolá. Más de 40.000 personas han sido asesinadas por el simple hecho de manifestar pacíficamente. Y Trump dijo: si tocan a los manifestantes, atacamos. Han tocado a los manifestantes, los han asesinado a 40.000 y de momento no ha habido una intervención militar. ¿Por qué?
Mira, yo parto de una idea de que hoy en el cálculo político de Trump la opción militar aparece como más probable que un acuerdo diplomático, no porque sea inminente, sino porque encaja mejor con su forma de actuar. No significa que algo va a pasar mañana, sino que cuando él mira su propio histórico, tende a concluir que el uso de fuerza le dio resultados. Salirse del acuerdo nuclear, autorizar la muerte de Qasem Soleimani hace unos años, atacar las instalaciones nucleares, en su lectura, nada de eso terminó en una guerra regional abierta y además dejó a Irán más débil y más presionado. Entonces, si las conversaciones no avanzan, el impulso natural es volver a un repertorio que él ya considera probado, que es la coerción, la amenaza, la fuerza como un instrumento político, no como un último recurso. Y él aprovecha que hay muchas debilidades en Irán en este momento, porque en el mismo tiempo Irán aparece en una posición que es también un poco paradójica. Por un lado, perdió algo fundamental, que es el control efectivo de su espacio aéreo, lo que le vuelve estructuralmente vulnerable a ataques de precisión y reduce su capacidad de disuasión clásica. Algo que creo que lo ayuda mucho es el cambio constante del discurso de Estados Unidos, que una hora dice que la línea roja va a ser la represión contra los manifestantes, sí. En otro momento, sí. En otro momento lo nuclear. Sí, sigue cambiando. Distintas cuestiones que ha abordado Estados Unidos. La pregunta es si puede o no haber diplomacia con un régimen asesino, cruel, sanguinario como el ayatolá. Último minuto en NTN 24. 2:41 de la tarde, mucha atención, noticia de último minuto, acaba de ser destituido el presidente de Perú. Es una noticia en desarrollo que sucede en estos momentos, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El Parlamento peruano aprueba la moción de censura contra José Gerí. Es el 8º presidente de ese país en una década. Se acaba su mandato. El Congreso le pone fin con esta moción de censura. Es una noticia que acabamos de conocer, que ocurre en estos momentos. Marco, ¿por qué ha sido sometido José Gerí a esa moción de censura que con 75 votos, repito, le destituye de su cargo? Roberto, eso ya se veía venir por múltiples factores que se estaban viviendo en Perú. Aquí en Colombia diríamos que estaba cantado. Lo primero, la inestabilidad política que ya se vivía en Perú en medio de los múltiples gobiernos que ha tenido Perú en los últimos 10 años. Son 8 presidentes en 10 años, imagínese usted. Entonces, esa inestabilidad política previa ya cantaba una posible afectación a este gobierno de José Gerí, pero el escándalo que detonó o acabó con su gobierno tuvo que ver con la reunión no declarada, o las reuniones no declaradas que sostuvo con empresarios chinos que para la oposición y las bancadas que realizaban esta serie o propusieron estas mociones de censura fueron vistas como actos de corrupción, porque eran contratistas del Ejecutivo y entonces en medio de estos actos de corrupción denunciados por la oposición ya se venía hablando en las últimas horas de el cual podría ser el resultado de estas mociones de censura en Perú. Vanessa, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Cuál es el mecanismo constitucional tras la moción de censura y quiénes podrían ser los próximos candidatos? ¿Quién podría asumir la presidencia de ese país? Pues la verdad no sé qué pueda pasar en Perú. Lo único que es evidente, yo creo que para todos, es la inestabilidad que hay en ese país, las venganzas. Y hay una cosa muy importante, y es que cuando se vuelve casi que una actividad riesgosa ser presidente o ser político en un país, eso genera unos incentivos perversos. Es decir, si la gente sabe que lo más probable es que va a terminar en la cárcel, o por lo menos investigada, perseguida, cuando asume algún papel político en un país, pues es complicado, y eso impulsa que los buenos no se quieran lanzar
eso impulsa a que digan, bueno, voy por toda y hago todo antes de que me echen mano, o antes de que ellos me echen mano a mí. Yo intento hacer cosas malas. No digo que este sea el caso, pero creo que lo hemos visto en la historia del Perú. Es una situación muy complicada y de verdad que es un ambiente muy difícil de entender, no solo para la gente que está afuera, sino para los mismos peruanos. A veces es difícil entender, incluso en las historias, quién es el bueno, quién es el malo. Escuchar a una ministra de Educación decirle idiotas a los educadores, justamente cuando tú esperas de esa alta autoridad de educación un mejor lenguaje, una mejor expresión, máxime por el papel que representas. Escuche, qué bárbaro, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Pobre idiota. No ha entendido cuánto vale, no ha entendido la profesión que tiene. No, y encima no es solo que le dice idiota, le dice pobre idiota. ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Pobre idiota. Señora ministra, ¿será que para la próxima podemos modular un poco la manera de hablar? Porque usted es la que tiene que ver con la educación de este país. Y si en ese lenguaje suyo, eso es lo que estamos transfiriendo en materia de educación, discúlpenme que se lo diga, estamos para los tigres, estamos mal. Ahora, yo sé que estamos mal, pero después de escucharlo a usted, la enterró. ¡Qué vergüenza con este gobierno! ¡Qué vergüenza con estos ministros! No me impongas más comunismo, no me impongas más dictadura. Ya se ha demostrado por demasiados años que es un Estado fallido. Cuba es un Estado fallido. Estamos cansados. En Cuba existe persecución política. Tenemos que dejar atrás a nuestra familia. No queremos comunismo. No lo queremos. ¡Fuera la dictadura! ¡Fuera Canel! Y les voy a decir una cosa a los españoles. España nos ha dado una segunda oportunidad y estamos diciendo todas estas verdades porque queremos el bien para este país. Somos amigos de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba y España! ¡Viva! No queremos ofender a nadie diciéndole socialista de mierda, lo que sigue o lo que sea. Nosotros estamos luchando porque exista democracia, porque cada quien elija su forma de pensar, su forma de actuar, o lo que sea, o la historia en la que quiera creer, porque la historia la cuentan los ganadores. Y tristemente muchas veces nos vamos a sentar en las bases de gente que tuvo la oportunidad de escribir esa historia y a lo mejor no es la realidad, pero si tú eliges creer en eso, bienvenido sea. Pero no me impongas a mí, no me impongas más comunismo, no me impongas más dictadura. Ya se ha demostrado por demasiados años que es un Estado fallido. Cuba es un Estado fallido. No quieren soltar el poder, no quieren. Se acabó la dictadura. No queremos más comunismo. Si tanto apoyan el comunismo y a Fidel Castro que está muerto, váyanse para Cuba. Yo no cometo errores en los negocios. Aquí Presidente Donald Trump. y por qué tengo el control total de la situación. Ella está haciendo el trabajo sucio. ¿Viste las noticias de hace unas horas? Hoy mismo, Delcy firmó un decreto para suprimir y liquidar 7 de las misiones y fundaciones socialistas. Ella misma está desmantelando el sistema que ayudó a crear. Es mucho más efectivo que ella lo haga desde adentro bajo mis órdenes. Si yo lo hiciera directamente, dirían que soy un dictador. Si ella lo hace, es una reforma necesaria. Es brillante. Delcy sabe que su cabeza depende de que esos barriles lleguen a Letters Puerto. Ella es el puente operativo. Necesito a alguien que conozca las tuberías mientras mis expertos de Texas toman el control definitivo. Desi lo sabe. Sabe que si intenta robarse un solo centavo del oro o del petróleo, tendrá una celda esperándola justo al lado de la de Maduro en Nueva York. Ella no tiene poder real. Tiene una concesión temporal para entregar el país de forma ordenada. No es un error. Es una estrategia de máxima eficiencia.
Estamos usando lo que queda del régimen para limpiar el desastre antes de mi visita oficial. Una vez que la casa esté limpia y el petróleo fluya, vendrá la verdadera democracia con gente que piense como nosotros, gente con mentalidad de éxito. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. 94. 3. De conformidad con los artículos 112 y 113 del Código Penal de la República de Nicaragua y leyes antes señaladas, se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participan como socios para responder por los delitos cometidos. 4. A los acusados se les declara prófugos de la justicia. Todo lo anterior con el propósito de garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía, la autodeterminación del Estado de Nicaragua y en especial garantizar la protección a la sociedad nicaragüense. Una última cosita, antes de que Ministra de Educación Lucy Molinar. Tenemos que prepararnos bien para el inicio del año. Las escuelas sobre todo las que tienen docentes destituidos, separados, por favor que estén en buen estado, ocúpense de que estén en buen estado, porque sería el colmo, ¿no? Que además se estén cayendo y tengan problemas estructurales, que no las atendamos y hayamos cambiado a su docente. Les pido por favor hacer ese esfuercito y si necesitan algo adicional me avisan para resolverlo. Me van a matar, sí. Los derechos de las mujeres, niños, ancianos en su propia casa, como la comunidad de Pueblo Nuevo, comarca Nove Buglé, comunidad de El Piros, comarca Nove Buglé, comunidad de Cerro Venado, comarca Nove Buglé. Todas estas comunidades fueron sitiadas días y noches, por muchos días, tirándole gases lacrimógenas en su propia casa a los niños. La mamá tuvieron que huir al monte con estos niños a aguantar hambre, porque ellos eran perseguidos en sus propias casas. Resultado de esto fueron mujeres presadas, con esposa en las manos, con grillete en sus pies, como si fuera poco, entre 4 o 5 policías varones golpeándola. Muchas mujeres resultaron heridas, mujeres que fueron bajadas del bus, joven que fueron bajadas del bus sin estar en la protesta, fueron obligadas de los policías para que se desnudaran y las violaran. Todo esto ha sido una agresión a nuestro pueblo, a nuestras mujeres, en nuestras comarcas, en nuestro territorio. Y duele mencionarlo, porque ahí no se ve el respeto y el derecho de las mujeres que tanto se promueve. Dentro de esto también tenemos dirigentes perseguidos, como Toribio García, que en estos momentos no puede utilizar sus celulares porque está condenado. Nuestra cacica general de la comarca Nove es una manera de persecución, quitarle el salario. Y el salario de los caciques está establecido mediante la ley 10. El Estado se lo quitó para humillarla, que de esa manera ella tiene que aceptar lo que el gobierno quiere. Estas son situaciones que hemos vivido, violaciones a todos nuestros derechos como pueblo originario durante los largos del país, tantos en Verá y diferentes grupos étnicos, solo por ser mujer
MOVE, nosotros somos maltratados del Estado panameño. Gracias. Es poco probable que Nicolás Maduro pudiera haber sido arrestado de la manera en que fue arrestado, sin información interna, sin información secreta de algunos miembros de su círculo rojo. Y entonces el periódico The Guardian, que es uno de los más respetados del mundo, revela quién, desde su punto de vista, según su investigación, entregó a Nicolás Maduro. The Guardian revela lo siguiente: Delcy y Jorge Rodríguez habrían negociado con los Estados Unidos. Conversaciones se iniciaron en el otoño del 2024, es decir, mucho antes del arresto de Nicolás Maduro. Hubo acuerdos previos a la captura del 3 de enero. La información está basada en fuentes de alto nivel. Según The Guardian, quienes dieron información, más no participaron en el arresto, pero quienes dieron información sobre Nicolás Maduro fue Delcy y Jorge Rodríguez, y luego ellos habrían negociado con los Estados Unidos para quedarse en el poder, como lo sabemos está ocurriendo en estos precisos momentos. Bueno, esta gente descubrió lo que nosotros sabemos hace mucho tiempo. Los que traicionaron y entregaron a Maduro fueron Delcy y Jorge. ¿O ustedes qué creen? Si no fue Delcy y Jorge, entonces ¿quién traicionó a Maduro? Los leo en los comentarios. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. El observador de la historia, Manuel Antonio Herrera Vigil, 417-99. Manuel Herrera Olmos, datos biográficos, tercera parte. Actividades fuera del ramo de educación. Laboré como notario público, primer suplente del circuito de Chiriquí. Desempeñé el cargo de contador en la Casa Comercial de las empresas Tobar. Por poco tiempo laboré con la Junta de Caminos en la construcción del puente sobre el río Chiriquí en la carretera interamericana. También laboré en la construcción del aeropuerto de David en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Además, presté servicio en la construcción de la carretera de Progreso a Paso Canoas como inspector de tiempo. El dueño de la empresa constructora Barú S.A. es don Tomás Guerra, uno de mis exalumnos. Después de jubilado, el gobierno me contrató como profesor de español en la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles. Actué como representante del Fisco Nacional en avalúos y juicios de sucesión. Llevo la honrosa representación como miembro de la Sociedad Bolivariana de Panamá, capítulo de Chiriquí. En la difusión de esa nueva labor didáctica, he dictado charlas en la Universidad Santa María la Antigua, Colegio Marista San Vicente de Paúl, Colegio Francisco Morazán, Consejo Municipal de Boquete, Consejo Municipal de David. En Punta Burica, en representación de la Universidad Santa María la Antigua, en la ceremonia de develación de una placa histórica en conmemoración de la expedición que desde Nicaragua condujo el doctor Belisario Porras en plena guerra de los 1000 días. En el Colegio Daniel Octavio Crespo, he dictado varias charlas por invitación del director del plantel. Conduje una expedición de la Chiriquí Land Company División Puerto Armuelles desde Boquete hasta Bocas del Toro. El propósito era verificar si saliendo de Boquete por la ruta de Bajo Mono podría ser posible el paso de reses de la vertiente del Pacífico a la del Caribe. Salimos con 6 mulas y un buey de silla. Las mulas solo pudieron avanzar durante 2 días. El buey caminó 3 días. Ante tantas dificultades decidí devolver todos los animales con 2 de los peones para que los regresaran a Boquete. Seguimos a pie y al 5.º día llegamos a Punta Robalo por la desembocadura del río del mismo nombre. Arribamos a la costa en un bote.
En una lancha continuamos por la laguna de Chiriquí hasta Almirante. En la excursión llegué hasta Puerto Limón. En el informe que rendí expliqué que, en mi opinión, era imposible utilizar esa ruta para pasar ganado. Eso fue en el año 1944. En 1920 efectué otra expedición a caballo desde Dibalá hasta Golfo Dulce, que en ese tiempo todavía era territorio panameño. Atravesé ese Golfo Dulce en bote hasta llegar a la parte de Costa Rica. Descansamos 4 días y regresamos por la misma vía. En 1928 salí de Concepción a caballo hasta el Hato Volcán y llegué hasta Paso Ancho. Me hospedé en una de las fincas de los hermanos Guerra. No había camino carretero. Se estaba haciendo una trocha porque se decía que por las tierras altas se iría a construir la carretera interamericana. Recorrí Bambito, los callejones hasta Potrero Verde y Potrero Seco. Cuando laboré en San Blas, visité la tumba del cacique Nele Cantule. Conservaban con todo respeto un rancho con sus pertenencias, hamaca, mesa, bancos rústicos, anzuelos, calabazos, piedra de moler, arco, flechas, canoa, etc. No era un cementerio, sino una tumba personal que le dedicaron en su calidad de cacique mayor en tierra firme. Artículo 1310C, Manuel Herrera Olmos, datos biográficos, tercera parte. Bienes raíces Wilfredo Justavino Real Estate, vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Justavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Y dirigido por Wilfredo Justavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.